8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. El día de hoy estamos muy contentos de saber que cada día son más las personas que nos solicitan el libro del Tercer Testamento, que estamos regalando a quienes desean conocer sobre la doctrina del Espíritu Santo, que nos ha dejado el Divino Maestro desde 1866 hasta 1950, para mejorar nuestras vidas y dejar de sufrir. Como se puede apreciar hoy en día, que la gente tiene grandes problemas. Así nos dice, con estas enseñanzas sabremos lo que podemos hacer por la humanidad que está sufriendo tanto. Y en esta transmisión les estamos dando a saber de la palabra divina. Y así, del libro de la vida verdadera, hemos traído el tema: cuando seáis humildes, seréis grandes. Pero antes vamos a elevarnos a Dios de espíritu a espíritu como nos los ha pedido, o sea, en silencio, unos segundos solamente. Bien, mis hermanos, ahora, como les dije, vamos al tema: cuando seáis humildes, seréis grandes. Y en el nombre del Divino Maestro les entrego. Dice, la humanidad no conoce la felicidad del Espíritu Perfecto, porque no ha llegado a la altura de la perfección. Cuando limpie su corazón y en su espíritu guarde mi verdad para ponerla en práctica, descubrirá una paz y una felicidad que antes no conoció. Esa será la vida que simboliza el árbol de la primera parábola, revelada a la humanidad, cuyos frutos maduros calmarán el hambre del espíritu. Perfeccionaos, elevaos por encima de la tierra, y no sufráis por la ingratitud o la incomprensión de los demás. También nos dice el Divino Maestro, cuando los tiempos pasen y la humanidad investigue y escudriñe testimonios y señales para comprobar la verdad de mi manifestación, comprenderán que todo cuanto aconteció en estos tiempos no fue sino una de tantas señales que anunciaron al mundo el final de mi comunicación y el principio de otra etapa. También nos dice, pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad. Imaginad
una humanidad sin límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la tierra ofrece a sus hijos. Tratad de imaginar lo que será la ciencia humana cuando ella tenga por ideal el amor de los unos a los otros. Cuando el hombre obtenga a través de la oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que será para mí recibir de los hombres el culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad, a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos externos. También nos dice lo siguiente: haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del cielo, que es el reino de la conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas, ni logrará pasar el soberbio. Pero cuando éste se torne en humilde, yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta de la eternidad. ¿Ved la humildad con la que siempre he llegado entre vosotros? Contemplad cómo en todos los tiempos he venido sin tronos, sin cetro ni palacio, siempre envuelto en la sencillez y en la mansedumbre. Del verdadero conocimiento de mi doctrina nacerá en vosotros la humildad, porque os sentiréis tan pequeños ante vuestro Creador, y a pesar de ello, tan agraciados y donados por Él, que no osaréis levantar vuestra mirada hacia el Padre si consideráis que se encuentra impura. Y nos dice: destruid vuestro orgullo, para que volváis humildes ante vuestros hermanos. La humildad es el triunfo, la vanidad es la derrota, aunque en el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. Fíjense lo que nos dice también: si los hombres fuesen humildes de espíritu y corazón, tendrían consigo la paz, porque la paz está en la humildad, no en las falsas grandezas, ni en el vano esplendor. Pero la humanidad se encuentra dividida en clases, y mientras unos poseen todas las comodidades, otros sucumben en la miseria. Por eso no existe paz. Pero todas esas grandezas serán destruidas bajo mi justicia, y los hombres se reconocerán como hermanos, hijos del mismo Padre. También nos dice el Divino Maestro: si de entre vosotros surgiese un corazón humilde que pudiera servir de ejemplo a los demás, porque ¿cuántos de los que llevan una expresión de humildad en su rostro van sembrando el orgullo que llevan escondido en su corazón vanidoso? Yo he querido que de este pueblo
caiga esa máscara de hipocresía, a fin de que la humanidad pueda reconoceros por vuestra humildad como discípulos del Espíritu Santo. También nos dice, la humildad divina se manifestó plenamente al mundo desde la hora de mi nacimiento en cuanto hombre. Desde aquella fría noche en la que una mujer purísima de espíritu y cuerpo, llena de regocijo, oraba ante su Señor desde el interior de su establo, único refugio que se abrió en aquella noche para recibir en su seno al Salvador del mundo. Ahí, en el pesebre, que fue mi cuna, se inició la lección de amor y de humildad que traje a los hombres. Escuchad, discípulos, para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del instrumento. Y Jesús fue siempre humilde. Y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión que sin la voluntad de su Padre Celestial, nada podría hacer. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús fue un hombre como cualquiera. Pero la verdad es que Él quería daros una lección de humildad. Y así fue, mis hermanos. Él sabía que esa humildad, esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. Oh inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, la humildad y la sabiduría. Nos dice también el Divino Maestro, sed humildes, recordad que yo vuestro Dios nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica. ¿Por qué vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras? La vida de vuestro Maestro es ejemplo para la humanidad, mas como a la mujer le hacía falta enseñanza sobre su misión de madre, le fue enviada María en representación de la ternura divina, que surgió como mujer entre la humanidad para daros también su divino ejemplo de humildad. Y nos dice, la humildad es la luz del Espíritu, y por el contrario, la carencia de ella es oscuridad en él. La vanidad es el fruto de la ignorancia. El que es grande por el saber, vale por la virtud. Lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. También nos dice el Divino Maestro que no confundáis la humildad con la pobreza de indumentaria. Tampoco creáis que es humilde el que llevando en sí mismo
una idea de inferioridad, sea esa la causa que lo obliga a servir a los demás y a inclinarse delante de ellos. Os digo que la verdadera humildad está en aquel que, sabiendo valorizar que es alguien y sabiendo que algún conocimiento posee, descender a los demás y gusta de compartir con ellos lo que tiene. También nos dice, humildad no quiere decir miseria ni pobreza material. No quiero mirar que mis hijos pierdan la oportunidad de salvarse. Si los grandes pecadores me buscan con humildad y arrepentimiento, yo perdonaré sus faltas y les daré ocasión de rehacer su vida. Estoy haciendo el llamado a los más grandes pecadores para redimirlos y ponerlos a salvo. Fíjense la oportunidad que está dando nuestro Padre. También nos dice, cuando seáis humildes, seréis grandes. No está la grandeza en la soberbia y la vanidad, como muchos creen. Sed mansos y humildes de corazón. Os he dicho a través de los tiempos. Reconocedme como Padre y amadme. No busquéis para vuestra envoltura un trono, ni un nombre que os distinga de los demás. Sed uno más entre los hombres y llevad en vosotros la buena voluntad. También nos dice el Divino Maestro, muchas obras de justicia divina se verán en la tierra. Entre ellas veréis a los hombres de ciencia descender hasta los humildes, aquellos que en su corazón lleven la semilla de la espiritualidad o que hayan desarrollado el don de la comunicación de espíritu a espíritu, para escuchar a través de ellos las revelaciones que su mente no descubrieron. También nos dice, pueblo amado, aprended a ser útil para que seáis el primero ante mí. Os quiero humildes de corazón, sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la tierra, que solo sirven para desviar al espíritu del camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Buscad siempre el sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. Sed humildes entre los más humildes. Sed siervos de todos como yo soy vuestro siervo. He recibido muchas veces vuestras órdenes y os he obedecido para enseñaros. No desciende el que sirve, sino que se dignifica. Y a cambio de vuestro servicio, no pidáis pago alguno. No hay en la tierra
quien pueda apreciar vuestro trabajo. Yo os daré con justicia según vuestro merecimiento. Y por último, mis hermanos, nos dice: humanidad, dad la bienvenida al tercer tiempo, en el cual los hombres encontrarán la sabiduría espiritual. Es la era en la que me sentiréis a través de la fe, de la intuición y la espiritualidad. No esperéis mi presencia en forma humana, ni busquéis mis heridas para hundir en ellas vuestros dedos para creer en mí. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Y así, mis hermanos, nos pide estudiar la vida de Jesús en la tierra y encontraremos una profunda e inolvidable lección de humildad. Nos dice el Divino Maestro que debemos ser humildes, de corazón, sencillos y virtuosos. Para ello debemos de conocer su doctrina, porque de ese conocimiento nacerá en nosotros el deseo de ayudar a nuestros hermanos que nos están necesitando. Y así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando en esta nación mexicana, pero también a los que nos escuchan en otros países, conociendo cada día más estas enseñanzas. Y así, humildemente, les pedimos orar por el mundo entero. Que tengan una buena tarde y que Dios los bendiga a todos. ¿Queréis saber cuál es mi deseo? Que cumpláis con humildad mis mandatos en la tierra, para que al terminar vuestra misión, vuestro espíritu limpio y luminoso por su cumplimiento, llegue muy alto hasta alcanzar aquellas moradas benditas que están reservadas a los hijos obedientes del Señor. A vosotros que sois mis nuevos discípulos, os digo: lo que veáis que hago con vosotros, hacedlo con vuestros hermanos. Entre mi pueblo siempre he encontrado los que sienten la espiritualidad, así como los que únicamente persiguen los bienes materiales. En el primer tiempo, mientras unos adoraban al becerro de oro, otros lloraban ante el temor de Jehová. Y en el segundo tiempo, en el seno de mis apóstoles, estaba uno que ambicionaba recibir de mí la potestad de convertir las piedras en oro, pretextando que estaba bien socorrer con dinero a los pobres que padecían de hambre, al cual yo le dije: el dar dinero a las multitudes haría que no lo apreciaran por ser tan fácil de obtener. Y añadí: aquel que me siga debe ser pobre como su maestro. Por eso humildemente me incliné a lavar los pies de mis discípulos y les dije: nunca os creáis primeros, sino los últimos ante el Padre. Dudaban de la divinidad de Jesús, juzgándolo por su humildad, por la pobreza de sus vestiduras y su carencia de poder material y de caudales de la tierra. Y todavía en su agonía, la duda de aquellos hombres se clavaba en el corazón de Jesús como si fuesen dardos cada una de sus preguntas. ¿Cómo es posible que su cuerpo sangre siendo Dios? ¿Cómo es posible que muera el Hijo de Dios? En manos humildes y sencillas, pero celosas, he puesto mi obra en el tercer tiempo, para que con vuestras obras la honréis y glorifiquéis. Mañana estos recintos se multiplicarán,
y reunidos en ellos multitudes, escucharán la comunicación de espíritu a espíritu del Señor con sus siervos, sin que nadie intente engrandecer a quienes sirven de instrumentos al Señor. Quiero sencillez en todas vuestras obras. Me complazco con los humildes de corazón. Recordad que nací en un establo, entre pastores, porque en ellos encontré pureza para sentirme y para creerme. Todavía ninguno de vosotros ha tenido por cuna un pesebre, mas fue vuestro rey quien tuvo que hacerlo para daros ejemplo de humildad. Es tan humilde mi pueblo como los sitios donde me manifiesto, pero es mi voluntad sorprender una vez más a la humanidad a través de los humildes y sencillos de corazón. Por medio de ellos haré saber que esta es la era de la luz y de la gracia. Si Jesús, que era el camino, la verdad y la vida, terminó su misión con aquella oración de 7 palabras diciendo al final a su Padre: «En tus manos encomiendo mi espíritu», pensad si vosotros que sois los párvulos y los discípulos de aquel Maestro, podréis dejar esta vida sin ofrecérsela al Padre como un tributo de obediencia y de humildad, y podréis cerrar vuestros ojos a este mundo sin pedir al Señor su protección, ya que tendréis que abrirlos en otras regiones. Os escogí por la humildad de vuestro corazón, para que sumisos a mí, llevaseis mi doctrina por doquiera y en este tiempo de maldad y de miseria, sembraseis mi simiente de amor en el corazón de vuestros hermanos, que es campo propicio a la conversión y a la verdad. He dispuesto vuestro entendimiento de tal manera que dentro de su humildad pueda comprenderme, porque así, despejado y libre de toda influencia ajena a mi doctrina, pueda con más facilidad penetrar en mis enseñanzas. Hay quienes me esperan espiritualmente y que sin embargo negarán que sea yo quien se manifiesta, porque ellos querrán verme envuelto en el esplendor de una luz cegadora para poder creer. Querrán verme llegar con la majestad de un rey de la tierra, porque no conciben la verdadera grandeza en la humildad. Entonces tendré que deciros nuevamente: mi reino no es de este mundo. Sobre esta mesa de amor hay manjares que ni los reyes de la tierra podrían ofreceros. Son el pan de los cielos que buscan los pobres y el vino que vienen a beber los parias del mundo. Comed y bebed, mas nunca vayáis a envaneceros de poseer estos bienes, porque estaréis escondiendo bajo vuestros harapos la vanidad. Y yo quiero que seáis humildes de espíritu y corazón. Tomad ejemplo de quienes llevando manto real sobre sus hombros, también saben llevar humildad en su corazón. El pan y el vino son para todos, porque a todos contemplo necesitados del espíritu. Vosotros quedaréis para enseñar a vuestros hermanos lo que aprendisteis de mí, y no habrá pregunta, por profunda que sea, que no contestéis con acierto, siempre que seáis humildes, para que no os despojéis de mi gracia. Si pensáis que mi verbo no es florido, comprended que es el maestro de la humildad, de la sencillez el que habla, y que si sabéis penetrar en el fondo de esta enseñanza, pronto descubriréis en ella verdadera sabiduría. Os he enseñado la igualdad, el amor, la humildad. Si vuestro destino aparentemente es diferente, la finalidad que he señalado a todos es la misma. El tabernáculo, el arca y la ley están en vuestro corazón. A vosotros, por humildes, os revelaré lo que los sabios no llegarán a comprender. Sed humildes ante vuestro Señor, y seréis grandes en espíritu. No debilitéis ante las tentaciones del mundo y de la carne. Los hombres os dirán que mientras Jesús os hace postreros y humildes, ellos os harán primeros y grandes en la tierra, mas no les creáis. Os habla el Padre, aquel que no tiene ante quién inclinarse a orar, mas en verdad os digo
que si sobre mí existiese alguien más grande, ante él me inclinaría, porque en mi espíritu habita toda la humildad. Ved cómo vosotros, siendo mis pequeñas criaturas, me hacéis descender para que os hable y os consuele, en vez de luchar para ascender a mí. Mi amor desciende a vosotros para pediros el cumplimiento de los mandatos que os he enseñado a través de vuestra existencia. Contemplo que estáis llenos de gracia, ungidos y preparados para el cumplimiento de vuestra misión, y quiero recoger los frutos de la simiente que os he entregado. Quiero gozar con vuestra humildad y buena voluntad. Todo lo que me pidáis con humildad y buen propósito, os lo concederé. Son pocos los que así me hablan, mas de ellos me valgo para daros ejemplo de lo que es mansedumbre y sumisión ante los mandatos del Padre. Pero a todos os estoy dando mi enseñanza para que lleguéis a ser humildes y obedientes. Yo os digo que aquel que inconscientemente vaya pecando, pero que al final de su vida me hable con su corazón lleno de humildad y de fe, le haré sentir la ternura de mi caridad, que lo elevará de las miserias de la tierra, para hacerle conocer los deleites de una vida noble y elevada. Cristo es el Maestro, y Él os dio lecciones hasta el último instante. Cuando ese momento llegó y vio su obra concluida, la ofreció humildemente a su Padre diciéndole: todo está consumado. Fortaleceos en la humildad, en la dignidad, y no os perderéis. Os he dado armas, luchad y no perdáis una sola batalla. El laurel que habrá de ceñir vuestra frente será un ósculo de amor de vuestro Padre. Sed humildes de espíritu y entonces tendréis verdadera caridad para vuestros hermanos. Entonces seréis fuertes para resistir las tentaciones del mundo. ¿Por qué unos sueñan con los deleites de la tierra, otros van en pos de los caudales y otros se hacen grandes para humillar a los pequeños? Porque son débiles para perseverar en el bien y sucumben ante la tentación. Cuando sintáis que a vosotros llegan inspiraciones mías, mostraos humildes, para que nunca os creáis mayores que los demás y para que procuréis participar de la luz a vuestros hermanos, con ese amor con que yo os lo he enviado. Vivid con pureza, con humildad, sencillamente. Cumplid con todo lo que sea justo dentro de lo humano, así como con todo lo que se refiera a vuestro espíritu. Apartad de vuestra vida lo superfluo, lo artificioso, lo nocivo, y recreaos en cambio con todo lo que de bueno se encuentre en vuestra existencia. Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están ocupados con teorías humanas que los apartan del claro discernimiento. En el segundo tiempo también aconteció que, habiendo sido anunciada la venida del Mesías, cuando él llegó, quienes le sintieron fueron los sencillos de corazón, los de espíritu humilde y entendimiento limpio. Que la humildad sea siempre en vuestra vida, os pide el Maestro. Os he escogido humildes, porque si yo hablara por boca de sabios, de teólogos y científicos, no sería creído. En cambio, por medio del sencillo, yo sorprenderé a la humanidad. ¿Veis cuán humilde es esta palabra que florece en los labios de los portavoces? Pues de cierto os digo, que ella en su sencillez y en su pobreza de forma, llevará a los hombres la comprensión de la sabiduría que por medio de las ciencias y con la ayuda de las teologías no habían llegado a comprender. Los buenos discípulos, los perseverantes, los fieles, serán los grandes analizadores de esta doctrina. Ellos también serán humildes, pero a pesar de su sencillez, asombrarán a sus hermanos con la luz de la palabra. ¿No os dije, amaréis a Dios antes que a todo lo criado? Ese es el sentido del primer precepto.
¿No os dije amaréis a vuestros semejantes como hermanos? Eso es lo segundo que debéis hacer. Ved entonces cómo vuestro amor propio debe ser lo último y nunca lo primero. Por eso llamé hipócritas a aquellos fariseos que, diciéndose los más celosos en el servicio de Dios, buscaban siempre ser los primeros en la sinagoga. Gozaban recibiendo el homenaje de las gentes, procurando cubrir siempre su cuerpo con muy buenas galas para esconder bajo ellas toda su iniquidad. No quiero llamaros hipócritas. Si no os sentís limpios, al menos sed discretos, pero no alardéis limpidez, porque sería muy triste que alguien que ya estaba creyendo en vuestra sabiduría y virtud, descubra la verdad y vea que vuestro testimonio era falso. Todos seréis grandes cuando alcancéis la verdadera humildad, cuando practiquéis el verdadero amor. Cuando estéis preparados, iréis por los caminos revestidos de humildad, porque de cierto os digo que si existen en vuestro corazón un poco de vanidad o soberbia, no haréis una buena obra. El que quiera predicar mi doctrina tendrá que practicarla con humildad. Os hablo así para que comprendáis lo que os falta por hacer. Queréis levantaros de lleno para entregar mis enseñanzas, mas ¿cómo podréis doctrinar si en vuestros actos y en vuestra vida no se manifiesta la doctrina de Jesús? Dejad que en vuestros hechos vean mi obra. Así, en el discípulo será reflejada la imagen del Maestro. Si oís que algún espiritualista hace alarde de su cargo y va por el mundo gritando que él es uno de los nuevos discípulos de Cristo, podréis afirmar que su boca va profiriendo mentiras, porque el verdadero discípulo de esta obra es aquel que no hace alarde, aquel que en silencio va trabajando por la gloria de su Maestro, amando verdaderamente a todos sus hermanos. A mis buenos servidores podréis reconocerlos por su humildad. No hagáis ni conservéis nada que sea falso. Los grados los otorgo yo sin que lo sepáis, porque solo yo sé cuando habéis dado un paso firme en el camino. Sentíos siempre párvulos, aunque en el fondo ya seáis maestros. Sed humildes, discípulos. Trabajad sin esperar la recompensa. Gozad amando y sabiendo que sois amados por vuestro Padre Celestial. No imaginéis vuestro galardón, porque él no podrá ser concebido jamás por vuestra mente. Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del cielo, que es el reino de la conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas, ni logrará pasar el soberbio, pero cuando éste se torne humilde, yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta de la eternidad. ¿Cómo debéis de disponeros en cada alba para recibir a los necesitados? Con absoluta humildad, no con corona, ni cetro de vanidad. Tenéis que despojaros de la vestidura de superioridad y de grandeza que solo encierra vanidad. Tenéis que despojaros del egoísmo y descender hasta los harapientos y leprosos a consolarles en sus penas. Y así seréis mis discípulos, porque estaréis cumpliendo con el ejemplo que os di. Os digo que quienes vayan haciendo alarde de sus dones y no siembren con humildad, su cosecha será vana. Orad con humildad y dejad que en vosotros se haga mi voluntad, porque no siempre lo que pedís es lo justo, lo noble o lo bueno. Ahí yo seré quien os dé lo que os convenga para que tengáis una vida apacible y feliz. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente teniendo el gusto de compartir con ustedes el tercer testamento de Dios a la humanidad.
Esta palabra que nos vino a dar en el tercer tiempo, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, y dejada como su tercer testamento para toda la humanidad. La Real Academia de la Lengua Española define como humildad la virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Y humildes es aquel que vive modestamente. Dios nos habla en esta palabra y nos dice: en mi palabra hablo a todos mis hijos, lo mismo presentes que ausentes de esta manifestación, lo mismo a los que ya fueron en la tierra que a los que han de venir. Cada quien tome de ella lo que le corresponda. Cuando alcancéis completo conocimiento de estas divinas revelaciones, haced un libro que esté dividido en 3 partes y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. En el segundo tiempo, Cristo, el mismo que os está hablando en este instante, se hizo hombre y habitó en la tierra, mas ahora lo tenéis en espíritu, cumpliendo así una promesa hecha por él a la humanidad, la de venir en un nuevo tiempo a traeros el supremo consuelo y la luz de la verdad, esclareciendo y explicando todo cuanto a los hombres les había sido revelado. Cuando os pregunten qué quiere decir espiritualismo, decid que es la doctrina revelada por el Divino Maestro en el tercer tiempo, la doctrina de la espiritualidad. Mas si os preguntan qué es espiritualidad, decid que es elevación de pensamiento, limpieza en las obras y en las palabras, vida elevada y generosa. El Divino Maestro define la humildad con estas palabras: la humildad es la luz del espíritu y por el contrario, la carencia de ella es oscuridad en él. El que es grande por el saber y vale por la virtud, lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. La humildad es el triunfo, la vanidad es la derrota, aunque el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. Sobre la humildad nos dice: estudiad la vida de Jesús en la tierra y encontraréis una profunda e inolvidable lección de humildad. Jesús sabía quién era, de dónde venía y a qué había venido. Sin embargo, él nunca anduvo en las plazas o en las calles pregonando con orgullo que era el Hijo de Dios, el Mesías o el Salvador, sino que con sus obras dio testimonio perfecto de su doctrina de amor y de caridad. Nos dice: os quiero humildes, mas para hacerlo ante mí, también lo debéis manifestar delante de vuestros semejantes. Sed humildes en todos los actos de vuestra vida. Mientras vivís humildes y trabajáis obediendo mis mandatos, sentís mi paz. ¿Cómo podrías hablar de mi poder y de mi sabiduría si os atribuyeseis mis palabras para ser ensalzados? Quiero que en vuestra humildad seáis conforme y en vuestra pobreza encontraréis mis bendiciones. Mientras el mundo camina menesteroso de mi paz, tropezando y cayendo en medio de su ciencia y su falso esplendor, vosotros los pobres poseéis el tesoro de la paz. Humilde y sencilla es mi lección para que los párvulos la puedan comprender. Esta forma de comunicación es una prueba más de humildad que he dado a mis hijos. A cada paso os enseño esta virtud porque es una de las que más debes de practicar el espíritu. Tan grande es el mérito del que sabe descender de su posición para servir a sus semejantes, sean los que fueren, como del que se eleva desde su vida humilde e ignorada hasta la altura de los justos por el camino del amor. Sabed descender,
Sabed tender la mano sin sentir superioridad. Sabed ser comprensivos. Os digo que en estos casos no solo goza el que recibe la prueba de afecto, la ayuda o el consuelo, sino también el que la da, porque sabe que sobre él hay uno que le ha dado pruebas de amor y de humildad, y que ese es su Dios y Señor. Os habla el Padre, aquel que no tiene ante quién inclinarse a orar, mas en verdad os digo que si sobre mí existiese alguien más grande, ante él me inclinaría, porque en mi espíritu habita la humildad. No temáis por no poder recibirme entre pompas y galas o con regias ceremonias. Vuestra humildad y sencillez son el mejor ambiente que podéis preparar para mi manifestación. ¿Queréis ser todavía grandes en este mundo? ¿No sabéis que en la humildad está la grandeza? A mis buenos servidores podréis reconocerlos por su humildad. Cuando estéis preparados, iréis por los caminos revestidos de humildad, porque de cierto os digo que si existe en vuestro corazón un poco de vanidad o soberbia, no haréis una buena obra. El que quiera predicar mi doctrina, tendrá que practicarla con la humildad. Si queréis ser grandes, sed humildes. Yo he venido una vez más a los humildes, porque son los que entienden mejor estas palabras. Recordad que dije, el que ha sido humillado será ensalzado. Si alguno quiere llegar a ser sabio en mi doctrina, no olvide que para lograrlo antes tiene que ser humilde. Ya llegará el tiempo en que comprendáis la grandeza de la verdadera humildad, y entonces veréis que quien ha sabido ser siervo, en realidad ha sido libre en su misión de hacer el bien y sembrar la caridad, y que en su vida lo ha acompañado la fe, la confianza y la paz. Lo que hablo para vosotros, lo digo para todos, y lo que ahora doy a unos cuantos, mañana vosotros lo llevaréis a vuestros hermanos, porque mi mensaje es para todos los hombres. Nos da unos consejos el Divino Maestro sobre la humildad, sobre sed humildes, y nos dice: si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior. Sed humildes delante de los que se sienten superiores, y aquel que delante de vosotros se humillase, considerándose más pequeño, hacedle comprender que no es menos que vos. Sed humildes, y quienes os amen, lo harán de verdad. Sed humildes en todos los actos de vuestra vida, sentíos ignorantes ante la sabiduría de vuestros semejantes. Si encontráis que vuestros hermanos que pertenecen a otra doctrina señalan vuestros errores y os enseñan, sed humildes, oíd sus palabras. Sed humildes aunque sintáis que el Creador ha puesto grandes dones en vuestro ser. Sed humildes, dad albergue a la caridad, haceos hombres de buena voluntad, y así podréis cumplir con vuestra misión. Sed humildes y sumisos, dejando que en vosotros se haga solo mi voluntad. No temáis a las pruebas, poned fe en ellas, sed humildes ante vuestros hermanos, y lo demás yo lo haré. Sed humildes de espíritu, y entonces tendréis verdadera caridad para vuestros hermanos. No busquéis honores ni vasallaje, ni pago alguno. Sed humildes, caritativos y desinteresados, y yo os ensalzaré. Sed humildes, devolved bien por mal, sin que os importe la ingratitud humana. Tomad con paciencia vuestra cruz y seguidme. Sed humildes ante vuestro Señor, y seréis grandes en espíritu. Sed humildes para que no sintáis perder vuestros dones. No tratéis de parecer superiores a vuestros hermanos. Sed humildes en el mundo y sembrad bien en él para que recojáis sus frutos en el cielo. Sed humildes porque la grandeza humana, su orgullo y sus vanidades pertenecen a la tierra,
son propias de la materia. Sed humildes y no hagáis guerra por causa de mi doctrina. Aprended a ser el último, para que seáis el primero ante mí. Os quiero humildes de corazón sencillo y virtuoso. Sed humildes y dejad que otros valoricen vuestras obras. Mis discípulos no tuvieron, como no lo tuvo Jesús, ni corona, ni cetro, ni manto de púrpura. Fueron humildes. Os digo que quienes vayan haciendo alarde de sus dones y no siembren con humildad su cosecha, será vana. Sed humildes y conformes con vuestro destino, para que seáis un ejemplo vivo ante la humanidad y mi obra sea reconocida. Practicad la humildad y no aduléis a vuestros hermanos, ni permitáis que os adulen. Apartaos de aquellos que, queriendo haceros bien, provoquen vuestra vanidad y os pierdan. Bendigo a los humildes, mas a los que no lo son, les digo, sed humildes. Comprended que no es menos el que sirve, porque su humildad lo eleva y lo dignifica. Sois los espíritus fuertes, llenos de amor y de luz. No os convirtáis en escribas, ni os engrandezáis ante la humanidad, porque en vuestra humildad estará la gracia y la luz de vuestro Padre. Vuestras miradas serán de ternura, vuestra ciencia será la del amor, vuestras manos prodigarán caricias, en vuestra palabra estará el consuelo para la humanidad, y el mundo tomará vuestro ejemplo y no volverá a alimentar las guerras que han desatado era tras era y siglo tras siglo. Entonces se cumplirá mi voluntad. No habrá distinciones de razas o colores. Esta es mi promesa entre vosotros. Vuestras obras de amor y de caridad no serán publicadas. Entre vosotros no existirán los fariseos que hagan festines con la caridad hecha entre sus hermanos. Seréis aquellos que en el silencio hagáis el bien. Sed humildes, soportad con paciencia los juicios, pensad que yo soy el juez perfecto. No os engrandezcáis ante vuestros hermanos, sed humildes y mostradle buenos ejemplos. Sed humildes entre los más humildes, para que seáis creídos en vuestras palabras y obras. Sed humildes, mansos de corazón y virtuosos. Como guía, os dejaré la luz del Espíritu Santo que se encuentra derramada en todo el universo. Sobre los humildes nos dice en su bendita palabra: necesitáis ser humildes y justos para que mi simiente florezca en vosotros. Por conductos humildes he venido a hablar a los humildes. Os hablo con sencillez, porque sois los humildes de espíritu. Dad crédito a sus palabras, sabiendo que del más humilde me estoy sirviendo en este tiempo, de aquel que creía es más imperfecto para recibir la gracia del Maestro. Y finalmente nos dice: benditos seáis los humildes, los que sabéis esperar de mi caridad, los que conociendo que una voluntad superior a la vuestra está sobre vosotros, me concedéis el derecho de disponer de vuestra vida. Os bendigo, hijos míos, y vuestra cruz será liviana. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, que esta humildad en que nos viene a dar su palabra en este tercer tiempo, la analicemos, la comprendamos y sea guía para nosotros en nuestra vida. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.